Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todos, a todas y todos los que nos escuchan en esta tarde. Quiero darles la más cordial de las bienvenidas a esta transmisión. El día de hoy, pues tenemos como invitada a la maestra Mitzi Cuadra Urbina, quien nos va a compartir este día la conferencia denominada Categorías Sospechosas, una mirada desde el análisis interseccional al delito de la trata de personas. Pues bienvenida, Mitzi, qué bueno que estás el día de hoy con nosotros en esta conferencia que se me hace un tema muy importante. Antes de cederle el uso de la palabra a Mitzi, me gustaría leer un poco de su síntesis curricular para que las personas que nos están siguiendo en esta transmisión pues puedan conocer un poquito acerca del currículo de Mitzi Cuadra. Pues Mitzi Cuadra Urbina es maestra en estudios de género por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es licenciada en psicología por la Universidad del Valle de México, licenciada en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y bueno, tiene una formación multidisciplinaria en ciencias jurídicas y sociales, teniendo como líneas de investigación oscilando entre las epistemologías feministas, la psicología social crítica y los derechos humanos. Es activista, miembro de diversos colectivos y OSCs por el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Tiene experiencia en el campo de la investigación social por más de 7 años y práctica docente en el ámbito académico, así como la impartición de cursos, talleres y conferencias. Tiene conocimiento especializado en peritación con perspectiva de género y modelos de atención integral para mujeres, niñas y adolescentes sobrevivientes de la violencia y la trata. Pues Mitzi, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Te doy la más cordial de las bienvenidas y pues te cedo el uso de la palabra para que nos puedas compartir este tema tan interesante. Hola, buenas tardes a todas y todos. Me da mucho gusto estar compartiendo hoy con ustedes. Agradezco muchísimo la invitación pues de la Comisión de Derechos Humanos, presidente, y bueno, a todos y todas que nos están viendo el día de hoy. La verdad es que estos espacios son espacios de aprendizaje, de reflexión y me parece que también de co-construcción para las mejoras que necesitamos en estos momentos tan cruciales, ¿no? Bueno, pues quiero comenzar como hablando un poco sobre las categorías sospechosas. La verdad es que siempre que se tocan temas de categorías sospechosas con otras áreas de las ciencias sociales, con las personas sociólogas o psicólogas o antropólogas, el tema la categoría como tal, el nombre de categoría sospechosa, suele ser poco comprendido, ¿no? Es también uno de los elementos técnicos que se introducen en el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Y hablemos un poquito de esta historia, ¿no? El tema de hablar de categorías sospechosas desde la perspectiva jurídica atiende también a la historia y el desarrollo del derecho y de los derechos humanos. Entonces, bueno, como ustedes bien saben, vamos adaptando en nuestro sistema jurídico varias ideas, ¿no? Tanto del derecho europeo, ¿no? En el caso de España, o el derecho chileno, y obviamente también en esta transición al modelo que tenemos ahora, que es un sistema acusatorio adversarial de carácter oral, pues también adaptamos algunas de las líneas anglosajonas. En esta documentación, en el recorrido histórico que se hace sobre las categorías sospechosas, podemos ubicar cómo es que en el sistema de Estados Unidos o en el sistema anglosajón comienza a gestarse a partir de estas palabritas, este concepto de escrutinio estricto.
Y bueno, tiene que ver con que la ciudadanía, parte de la ciudadanía, denuncia a los estados por violaciones a los derechos humanos, ¿no? Unas de las primeras, la primera visibilidad que se le puede dar al tema del escrutinio y las categorías sospechosas, o cuando se comienza a hablar de las categorías sospechosas, es el caso de Loving versus Virginia, que algunos o algunas de ustedes, en el caso de que sean abogados o abogadas o sociólogos y sociólogas, podrán recordar que atiende al tema del matrimonio interracial. Y hay una pareja que contrae nupcias y se les criminaliza por contraer nupcias, ya que una de ellas era afroamericana y la otra persona, esto es una pareja heterosexual, se relaciona un hombre, un varón blanco, con una mujer afroamericana. Y entonces esto es penado por el estado de Virginia, les condena a, creo que son 2 años y medio de prisión y que mínimo 25 no tengan contacto, etcétera, etcétera. Y pues obviamente esto lo llevan a la corte. Y en la corte, cuando se está haciendo este proceso del escrutinio estricto, se habla de que es sospechoso, ¿no? El cómo se está juzgando. Y a partir de este suspicious, empezamos a hablar de las categorías sospechosas. Las categorías sospechosas, entonces, bueno, esto tiene un desarrollo mucho más largo, ¿no? Pero a grosso modo de ahí viene, esto es lo que se va pensando, esto es lo que va planteando los juzgadores y juzgadoras, y comenzamos a pensar desde dónde estamos analizando aquello que estamos analizando en materia jurídica. El delito de trata de personas tiene diversos matices y para poder entenderlo tendríamos que hacer un análisis interseccional. El análisis interseccional es una propuesta de las académicas feministas, una propuesta desde la perspectiva de género y que no tiene que ver únicamente con el género, sino con todas estas categorías sospechosas que en otras ramas de las ciencias sociales podríamos nombrar claramente como condiciones de vulnerabilidad. Entonces, quiero hablarles ahora, o sea, bueno, esta es como la historia de por qué les llamamos categorías sospechosas. Bueno, pues porque el juzgador o la juzgadora empieza a decir, oye, pues sí, está medio raro que se le condene solo a esta pareja por haberse casado y entonces sí es interracial, pero es que no somos racistas. Bueno, eso está medio sospechoso. Bueno, a partir de ahí empezamos a hablar de categorías sospechosas desde el ámbito jurídico. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la trata de personas y lo que les acabo de decir de la mirada interseccional? Bueno, pues la trata de personas es el tercer negocio ilícito más redituable alrededor del mundo. Esta jerarquización que se hace de los delitos, como de quién es más redituable que el otro, ¿no? Es decir, ¿cómo sabemos que la trata de personas no es más redituable que el tráfico de armas o el tráfico de drogas? Bueno, no es que se tenga una jerarquización numérica, con datos o cifras reales. Lo que se hace es con los datos oficiales que se tiene a partir de los reportes, tanto nacionales como internacionales, informes espejo, ir mapeando el tema de la criminalidad y entonces poder jerarquizar los delitos, ¿no? Eso no quiere decir que unos son más importantes que otros, sino el tema de las ganancias que van produciendo cada uno de ellos. Ahora, si la trata de personas es el tercer negocio ilícito más redituable del mundo, también tiene que ver con la cifra negra enorme que hay alrededor de la trata. Entonces, la verdad es que no sabemos si es el primero o el tercero, pero tampoco pues es que nos estemos peleando, desviviendo por saber si es el primero o el tercero. Está dentro de los 3 negocios ilícitos pues, más redituables alrededor del mundo. Y pensemos que México ocupa el 5º lugar a nivel mundial en trata y tráfico de personas. ¿Ok? Entonces, en un primer análisis sobre la trata de personas es, ok, es el tercer negocio ilícito más redituable alrededor del mundo. Segunda premisa, nuestro país ocupa el 5º lugar a nivel mundial en trata y tráfico de personas. ¿Sale eso? Entonces también nos está dando como mucha información, ¿no? Vamos generando como una ruta de análisis que nos permite ubicar el delito de trata. Bueno, una vez que entendemos que México ocupa el 5º lugar a nivel mundial en trata y tráfico de personas, podemos voltear nuestra mirada y poner el acento en las víctimas que se han documentado, es decir, los datos oficiales. Y entonces tenemos reportes como el informe
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2019, que es el más reciente, el actualizado, y el informe de la UNODC, que tenía que ver con México, ¿no? Que atiende a México, igual el más reciente es 2019. El último informe de UNODC, que tiene alrededor de 2-3 semanas, que se acaba de publicar, bueno, se habla del contexto latinoamericano. Y también nos va dando información. Y resulta que en México alrededor del 86% de las víctimas son mujeres. Entonces recapitulo, ¿no? Trata, tercer negocio ilícito más redituable alrededor del mundo. México ocupa el 5º lugar a nivel mundial en trata y tráfico de personas, y resulta que de ese 5º lugar, es decir, de toda la población afectada o victimizada por el delito de trata, tenemos el 86% de las víctimas con cara de mujer, es decir, son mujeres, niñas y adolescentes. 1/3 de la población total victimizada son menores de edad, y también es muy interesante ubicar que en este último informe de la UNODC, bueno, sigue diciendo, en el mundo, alrededor del 65% de las víctimas son mujeres, ¿no? En el mundo. Y la trata por la finalidad de explotación sexual sigue siendo la principal finalidad de la explotación, ¿no? O de la trata. Entonces, igual, recapitulo y sigo mapeando México. En México tenemos el 86% de las víctimas como mujeres, niñas y adolescentes, 1/3 de la población total que son menores de edad, y más del 70% de la trata por la finalidad de explotación sexual. ¿Esto qué? O sea, ¿qué nos da? ¿Qué nos deja ver? ¿Para qué nos sirve toda esta información? Bueno, pues como les comentaba en un principio, el análisis interseccional, ¿no? Esta mirada interseccional, nos permite ver los fenómenos criminales, en este caso el delito de trata de personas, desde diversas aristas. No es de una forma lineal, sino que podemos colocarnos en diversas aristas y ubicar cuáles están siendo las condiciones en las que se gesta la trata de personas, qué es lo que la mantiene como el tercer negocio ilícito más redituable, qué es lo que nos mantiene a México como país en el 5º lugar a nivel mundial en trata y tráfico, y a quiénes estamos victimizando, ¿no? Principalmente, bueno, pues a las mujeres. ¿Por qué finalidad? Pues por la explotación sexual comercial. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos generar estrategias de prevención? Pues bueno, las vamos a hacer desde el conocimiento situado. Y el conocimiento situado, que es una de las epistemologías y metodologías feministas, ¿no? El famoso standpoint, nos ayuda a que las estrategias que se generen alrededor de la prevención tengan un impacto real. Es decir, en la medida en la que yo puedo ubicar las causas estructurales, las causas que sostienen a la trata de personas, entonces puedo combatirla, ¿no? No solo como medidas paliativas, ¿no? O las acciones afirmativas, sino también ir desentrañando el corazón de la trata o lo que sostiene a la trata de personas. Por eso es que el análisis interseccional del delito de trata de personas es tan importante, porque nos da información que muchas veces damos por sentada o que no analizamos precisamente desde la mirada del privilegio, que eso es lo que tiene que ver con las categorías sospechosas, ¿no? Cuando se empieza a hablar de las categorías sospechosas es aquello como que no hace clic, que, bueno, tenemos metodologías también jurídicas, ¿no? El método fundado en el sinónimo y el método fundado en las circunstancias. Entonces, a partir de ahí podemos entender qué ha pasado con la evolución del delito de la trata de personas y su análisis desde igual un enfoque de derechos humanos, qué es lo que estamos haciendo, cómo se está trabajando con las víctimas, qué está pasando, si las víctimas realmente están llegando o accediendo a la justicia real y sustantiva, etcétera, 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 ¿no? Por ejemplo, yo les ponía el precedente de Loving versus Virginia porque justo uno de los temas principales o el hito en esta demanda que se hace contra el Estado de Virginia
es el racismo, ¿no? La cuestión racial. ¿Qué pasa con la trata de personas? Bueno, que inicia también siendo un tema de trata de blancas y muchas personas, digo, esto es en el siglo XVIII, ¿no? En el siglo XVII. Y en el siglo XXI, pues lo seguimos mencionando y seguimos diciendo, sí, claro, la trata de blancas. Eso, por eso es tan importante el enfoque interseccional, ¿no? La mirada. No únicamente para poder nombrarlo como se debe, sino también que nos atraviesen temas culturales y que nos posicionen no de espacio o una mirada privilegiada, sino de entendimiento de la trata de personas. ¿Por qué decíamos trata de blancas y ahora seguimos diciendo trata de blancas? Pues bueno, porque culturalmente y socialmente estaba legitimada la práctica de la esclavitud de mujeres no blancas. Ni siquiera voy a hablar solo de afroamericanas, que también están las mujeres indígenas, ¿no? Sobre todo en temas de la colonización y la conquista. ¿Y qué es lo que pasa si nosotras seguimos nombrándolo así? Bueno, pues es un término que implica la reproducción de la discriminación y desde un enfoque interseccional, desde un enfoque de derechos humanos que nos pide mirar todas estas aristas, bueno, lo que seguiríamos haciendo es reproducción de los espacios de dominación, de poder y de estas relaciones hacia los grupos en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, la palabra trata de blancas está en desuso desde hace un montón de tiempo, o sea, en desuso jurídico, pero no en desuso social, ¿no? Y desde los discursos sociales que también performan, pues seguimos utilizando este término. Ahora, igual, el tema es, ¿estaba legitimada la explotación de los cuerpos de las mujeres que no fueran blancas? Y estaba penado únicamente la explotación de los cuerpos de mujeres blancas, ¿no? Esto atiende también a fenómenos de guerra donde las mujeres están viendo qué es lo que van a hacer, cómo van a sobrevivir, y entonces la prostitución es la puerta que se abre y por eso se empieza a criminalizar el tema de la trata de blancas, únicamente de blancas. Insisto, este término está en desuso, lo que tenemos que hacer es empezar a hablar con la terminología correcta porque también eso implica romper los estereotipos que tenemos alrededor de la etnicidad, la raza, el sexo, etc. Bueno, una vez que empieza a mirarse el tema de la trata como un problema, resulta que en el desarrollo de este delito también empezamos a mirarlo diferente, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, en la gran mayoría de las capacitaciones, los discursos, todo lo que atiende a la trata, la gran mayoría de las personas reproducimos la información de cualquier persona puede ser victimizada por el delito de trata, ¿no? ¿Eso es cierto? Sí. Sí, sin embargo, o sea, sí es posible que cualquier persona pueda ser victimizada por el delito de trata de cualquier grupo etario. Pero, como ya les comentaba en los informes de las cifras oficiales, bueno, tenemos también datos estadísticos que nos permiten mirar y hacer énfasis en los grupos en condiciones de vulnerabilidad latentes. Por ejemplo, si eres mujer y si eres adolescente, bueno, resulta que tienes 8.6 veces más probabilidades de ser victimizada por este delito que si eres varón. Y esto nos ayuda a construir medidas preventivas y de combate hacia la trata de personas. Una vez que nosotras identificamos cuál es el objetivo o si el grupo de personas objetivo a los que quieren llegar los tratantes, para nosotras va a ser más sencillo también o menos complicado el combate de la trata. Pero si seguimos sin nombrar, ¿no? A las mujeres, si seguimos diciendo, bueno, cualquier persona puede ser víctima, pues sí, sí es cierto, cualquier persona, pero también es cierto que en México al menos el delito de la trata tiene cara de mujer. ¿Y a qué atiende esto de tiene cara de mujer? Bueno, pues nos remontamos también a las violencias que subyacen a la trata de personas. Que las mujeres seamos quienes más probabilidades tenemos a ser victimizadas por este delito, atiende al contexto en el que nos desarrollamos y de eso va el análisis interseccional, ¿no? Las reflexiones a partir de la mirada interseccional. ¿A qué mujeres se victimizan? ¿Cuándo se les victimiza? ¿Cómo se les victimiza? ¿Cuál es el método de enganche?
etcétera, etcétera, etcétera. A partir de esto podemos construir, pues sí, mejores formas de combate, pero también dar visibilidad a lo que está sucediendo y empezar a desentramar todos estos hilos que mueven o que se tejen para sostener la trata de personas. Bien, entonces, si ahora podemos conocer, si ahora sabemos que hay múltiples violencias que subyacen a la trata de personas, entonces también podemos saber que el litigio estratégico con perspectiva de género para los delitos de trata en donde están involucradas mujeres, niñas y adolescentes, sus hijas y sus hijos, es necesario. El litigio que se tiene que hacer es justo desde la perspectiva de género, y hay algo que a mí me parece como muy interesante, porque en el mundo jurídico últimamente, así como pues en todo el mundo, ¿no?, en la sociedad en general, se habla constantemente de la perspectiva de género, de los enfoques feministas, etcétera. Sin embargo, poco se profundiza. Es decir, tenemos las palabras en la boca, tenemos los tecnicismos. Yo escucho la palabra sororidad 10 veces al día, es el tema del enfoque interseccional un montón de veces, pero realmente hay que ubicar si nos está atravesando y si está atravesando el sistema. El protocolo para juzgar con perspectiva de género, como bien sabemos, pues es un protocolo guía, ¿verdad? No es como de observancia obligatoria. O sea, en teoría sí, pero pues solo está ahí para ayudar a instrumentar, pero no para fundar. Entonces, esto deja también la puerta abierta a que algunos juzgadores y juzgadoras digan, bueno, pues sí, ahí está, y el protocolo y felicidades, pero pues, ¿eso qué? El capacitarnos, el sensibilizarnos, en entender cómo se gestan ciertos problemas, en el caso específico del día de hoy, que estamos hablando del delito de trata, nos puede ayudar también a juzgar desde ahí. Las categorías sospechosas de las que se comienza a hablar y que se construye con este enfoque basado en los derechos humanos, nos da la pauta para saber a quiénes vamos a juzgar igual, que están bajo las mismas condiciones, y también a quienes se juzga diferente. Y no tiene que ver con privilegios. Ojo, he escuchado esto igual un montón de veces. Es que ahora las mujeres tienen más privilegios. Pues digo, la verdad es que 7 mujeres muertas al día no es exactamente un privilegio, ¿no? Son respuestas, en algún momento se llamaba discriminación positiva, que en este momento ya no se habla de discriminación positiva, sino pues sí de acción diferencial o de acción afirmativa, que tiene que ver con los principios de equidad, no de igualdad, sino con los principios de equidad que van a sostener el sistema jurídico. Es decir, si un grupo de personas tiene solo un frijol, otro grupo de personas tiene 3 frijoles y otro tiene 5, y yo digo, bueno, principio de igualdad, denles un frijol a todos, pues se van a quedar igual en desigualdad. ¿Qué es lo que busca el principio de equidad? Primero regular, o sea, que todas estén en espacios equitativos. O sea, el que tiene un frijol y este que tiene 5, bueno, pues al que tiene 1 le voy a dar 4 para que pueda alcanzar al quinto, o mínimo 3 para que no esté tan abajo. Y una vez que partimos de un plano, sí, más o menos igualitario, entonces todas las demás acciones podrán ser igualitarias, ¿no? Pero es un hecho que si uno tiene un frijol y el otro tiene 5 y a los dos les doy 1 en este principio de igualdad, pues nunca voy a lograr equilibrar esta brecha de desigualdad que existe. Y eso es lo que pasa con las mujeres, las niñas, las adolescentes y el delito de trata de personas. Las acciones afirmativas que se tengan que tomar en torno a la prevención, a la atención, bueno, tienen que ir desde esta mirada y desde este enfoque interseccional. Por ejemplo, tenemos también que empezar a aprender que esta diversidad de formas de la trata de personas también atiende a diferentes perfiles. Sí, hablamos de mujeres, por supuesto, y en los reportes vemos mujeres y el 86% de víctimas mujeres sale. Pero ¿qué mujeres y para qué tipos para qué finalidades de la trata, ¿no? Tampoco vamos a invisibilizar como a las mujeres que están en situación de explotación doméstica. Para eso sirve la mirada interseccional. Sin embargo, en los reportes que nosotras podemos ver, pues sí, resulta que aumentando un poco el tema de la servidumbre doméstica y también de la visibilización de la explotación de las mujeres en campos agrícolas.
en una mesa de trabajo que se sostuvo con la Universidad Nacional Autónoma de México, nos preguntábamos, ¿no? Nos cuestionábamos también qué es lo que está pasando. Si realmente es que está aumentando el tema de la explotación en el ámbito doméstico o si ahora se está identificando un poco más y entonces se denuncia. Y bueno, pues estábamos hablando justo de que ahora algunas mujeres logran identificarlo o algunas personas y denunciar. Y el tema de las mujeres en los campos agrícolas, pues lo mismo, ¿no? O sea, había nosotras, en términos generales, podríamos decir, bueno, es que a los hombres los explotan en las minas, en los campos, ¿no? Con el tema del jornalerismo, y a las mujeres en la prostitución ajena. Pues no necesariamente. Lo que hemos encontrado ahora es que las mujeres también están siendo explotadas en el ámbito doméstico, obviamente en el ámbito textil, que eso lleva pues, ya bastante tiempo sucediendo. Y cuando una se pregunta por qué es lo que está pasando, cuáles son los perfiles de estas mujeres, bueno, también atiende a otras precariedades, ¿no? Hay un libro maravilloso que siempre les recomiendo mucho, que es de Ana de Miguel, y ella habla del neoliberalismo sexual y el mito de la libre elección. ¿Qué es lo que vemos últimamente y por qué hago hincapié en el tema del análisis interseccional hacia este delito? Bueno, generalmente tendemos a ubicar que la prostitución, por ejemplo, hablando de la principal forma de explotación sexual en nuestro país, pues está como en un espacio de alegalidad, es decir, no es un delito, ¿no? Si estás en prostitución en situación de calle, bueno, pues entonces es una falta administrativa, no está regulado porque tampoco somos un país reglamentarista, pero tampoco somos abolicionistas. Entonces, está como en el limbo, ahí volando el comercio sexual, ¿no? No está regulado. Y, bueno, en un limbo jurídico. Y entonces, cuando hay operativos o cuando hay detección de alguna víctima posible y se le lleva a las agencias del Ministerio Público, bueno, las personas que solemos desconocer, que suelen desconocer del tema de trata, piensan que las víctimas de trata son iguales a las víctimas de violencia o iguales a las víctimas de secuestro, que van a salir corriendo y entonces van a pedir ayuda y que alguien las rescate. Y la verdad es que no tiende a ser así. Es decir, claro, puede haber algunas víctimas que denuncien, pero la constante no es esa. La víctima no se asume como víctima del delito de trata de personas en la gran mayoría de las ocasiones y tarda un periodo de tiempo considerable en lograr ubicar su condición de víctima, porque es un proceso psicológico que lleva tiempo. La gran influencia que tiene Hollywood, las series y las películas sobre la sociedad en general nos hace creer que todo es búsqueda implacable, ¿no? Que se roban a una niña y ella está gritando y lucha y no quiere estar ahí. Y bueno, a lo que nos llevan los instrumentos que han documentado el tema de la trata de personas es que mucho tiene que ver con el montaje de los mitos sobre el amor romántico en el enganche de las víctimas. Es decir, hay todo un, regreso al tema del contexto por el análisis interseccional, hay todo un contexto que nos dice a las mujeres que somos seres de amor, seres de servicio, seres que están para la complacencia del otro o de los otros, y entonces cuando nos toca atender uno de los casos o algún caso, pues como sociedad tendemos a ser muy duros y muy duras, ¿no? Decimos, bueno, es que las mujeres que están ahí, los servicios sexuales comerciales están ahí porque quieren. Y habría que preguntarnos cuántas, ¿no? No voy a polemizar el día de hoy, yo creo que eso será tema igual de otra mesa de análisis sobre la postura abolicionista o reglamentarista, pero sí quiero dejar un par de puntos, ¿no? Y esto justo es un análisis interseccional. Es decir, cuando nosotros decimos, pues sí, claro, hay mujeres que quieren, claro, quieren desde dónde, ¿no? Y por eso les recomendaba este libro de Ana de Miguel, El mito de la libre elección.
Es un mito que las personas estamos eligiendo desde la libertad, sobre todo en tiempos de pandemia. Las mujeres quieren desde dónde, desde la necesidad, y entonces, justo lo que dicen la perspectiva basada en los derechos humanos es, hay que analizar cuáles son todos estos instrumentos estructurales de dominación. ¿Cuáles son las condiciones de vulnerabilidad? ¿Quiénes forman parte de estas categorías sospechosas? ¿Cuáles son? ¿Cómo se nombran? Ah, bueno, pues resulta que una categoría sospechosa, que son les repito, las condiciones de vulnerabilidad, es la edad. ¿Y por qué la edad? Bueno, porque si yo pertenezco a un grupo etario de la minoría de edad, resulta que biológicamente, psicológicamente, tampoco estoy lista para prever y prevenir, por lo tanto, ser responsable de mis acciones, ¿no? Ese es uno de los principios por los cuales no se me puede juzgar de la misma forma que a un adulto si soy menor de edad. También es uno de los justificantes por los cuales el modelo para adolescentes en conflictos con la ley penal es socioeducativo y no punitivo, ¿no? Es un modelo formativo. ¿Por qué? Por la edad. Y porque se comprende que si pertenece a un grupo etario tal, el que sea menor de edad, su corteza prefrontal todavía no se ha terminado de desarrollar, por lo tanto, no es responsable de los actos que comete. O sea, jurídicamente, ¿no? Imputable. Bueno, responsable de esos actos. Entonces, esa es una condición de vulnerabilidad y es una categoría sospechosa, el tema de la edad. Si es una persona de la tercera edad, también es una categoría sospechosa. El tema del sexo, si es mujer o si es hombre. Y ahora tenemos la apertura que se está dando a la comunidad trans, ¿no? Que también lo tenemos en el aire. Es decir, bueno, ahorita regreso a lo trans para no perdernos, pero bueno, manténganlo en su mente porque vamos a volver ahí. El sexo. Luego, el género también. No solo el tema de la orientación sexual, sino también de la identidad sexual. Y una vez más está el tema de lo trans, de lo queer, de la bandera enorme que tenemos ahora, ¿no? LGBTTIQ A, me parece, y otra Q, otra A, y así. Y todas estas condiciones, bueno, pues nos van a dar información sobre las condiciones de vulnerabilidad. Podríamos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el tema de la orientación sexual? Pues es que si yo soy una persona heterosexual, entonces miro desde el privilegio, pero ¿qué pasa si soy una persona no heteronormada? Si vivo una relación homosexual y si desde ahí me relaciono con el contexto, seguramente estaré en constantes procesos de discriminación, porque es cultural, ¿no? Hay un choque cultural, que vivimos en una sociedad heteropatriarcal, heteronormada, que no permite las disidencias en la orientación sexual, ¿no? Que es dura con esto. Entonces, esa es otra de las condiciones de vulnerabilidad o categoría sospechosa. Otra de ellas es el tema escolar, es decir, si tengo deserciones constantes en grados académicos pues básicos, ¿no? El tema de la condición socioeconómica, el tema de salud, incluso de salud mental, también es una condición de vulnerabilidad y una categoría sospechosa. El tema de la etnia, pertenecer a una etnia, a una raza, como ya les dije, a una clase social. Bueno, esto es súper importante de mirar, ¿no? Y la verdad es que también el enfoque interseccional no es un enfoque de lástima, compasión, apapachadora, porque a veces nos perdemos ahí y tampoco va de eso. Ojo, no es decir que las personas que están en condiciones de vulnerabilidad no lo están. Solo es no revictimizar, tampoco decir, híjole, pobrecito, es que sí, mira, es indígena, pobre. No va de ahí, va de dignificar. Una vez que yo ubico cuál es la categoría sospechosa, entonces ahora lo que queda es dignificar. Es que estoy haciendo mal con estas comunidades. ¿Cuáles están siendo las prácticas nocivas que estamos realizando como Estado o como sociedad hacia esos grupos? ¿Cómo les estamos cerrando o abriendo ciertas puertas? Más allá de decir, ay, es que es mujer, pobrecita. No, nada de pobrecita. ¿Cuáles son las acciones afirmativas que se están tomando en favor de los derechos de las mujeres para que accedan a la justicia sustantiva, en favor de los derechos de las personas en comunidades indígenas, tienen traductores o no, las personas con condición de discapacidad?
bueno, yo siempre pregunto, ¿cuántas personas de lengua de señas conocemos que son traductores o intérpretes que están en las agencias del Ministerio Público? Y son cosas que no miramos porque, pues, porque no soy sorda, ¿no? Y entonces no pienso que hay una persona en condiciones de discapacidad auditiva que va a necesitar un intérprete, por ejemplo. O tenemos comerciales y no se ponen los intérpretes, digo, no es... me voy a aventar ahí, me voy a disparar en el pie, ¿no? Pero, por ejemplo, estamos dando una plática y ¿dónde están nuestros intérpretes? ¿Dónde están traduciendo para que las personas sordas también puedan acceder a estos contenidos, ¿no? A estos materiales. Y lo mismo con todo lo demás. Es que estamos haciendo no solo para visibilizar, es que una vez que visibilizamos a los grupos en condiciones de vulnerabilidad, que los vemos por fin, entonces sí podemos pensar en cuáles están siendo las condiciones en su realidad cotidiana a las que se están enfrentando constantemente y a partir de ahí, o sea, una vez que se hace este análisis, por eso decía interseccional, podemos identificar todas las categorías sospechosas que hay en estos grupos y empezar a trabajar en ellas, en combatir la desigualdad. Si yo tengo una mujer adolescente que solo tiene la primaria, que es madre soltera, que tiene condiciones de salud mental como los trastornos o algún trastorno, que es indígena y que tiene discapacidad, son 7 categorías sospechosas que tendría que estar analizando antes de pensar que ella está decidiendo la prostitución porque le encanta o que ella está decidiendo estar en la explotación, en el contexto de explotación textil, pues porque está bien, ¿no? O de la explotación doméstica. Y esta mirada interseccional nos invita no solo a mirar a la víctima, es una vez que entiendo cuáles están siendo las condiciones de victimización que fomentan que un grupo de personas o una persona esté siendo victimizada, una vez que ya lo tengo detectado, entonces también puedo pensar qué están haciendo las personas que están en situación de privilegio. Es decir, si el delito de trata se está logrando mantener, y les decía que es el tercer negocio ilícito más redituable alrededor del mundo, tendríamos que pensar, ¿cómo es que se mantiene? Bueno, pues porque alguien paga, porque hay una demanda de estos servicios sexuales comerciales. Y entonces no me importa si es víctima de trata o no. Es más, empiezo a plagar de estereotipos, es decir, pues si es que las mujeres son reinteresadas, pues si les gusta la buena vida, es que les gusta la vida fácil. Y la verdad es que nosotras que operamos pues, el refugio, nosotras como ANTUS, que es la organización en la que yo laboro y a la que yo pertenezco, bueno, tenemos un refugio de alta seguridad para mujeres, niñas y adolescentes sobrevivientes de la trata por la explotación sexual. Y entonces todas, de verdad, no hay ninguna que diga, eso es facilísimo. Pues no, la verdad es que no lo es, ¿no? No es fácil. Sin embargo, si preguntamos al común o a las personas, la gente dice, oye, sí, pues es dinero fácil. Fácil no, quizá rápido, pero fácil no es. Ahora, es dinero rápido que no se queda en las manos de ellas. Y hay un trabajo también muy interesante que hacen otras colectivas y también la academia, donde se puede encuestar a los varones que acuden a los centros nocturnos, a las casas de citas, que demandan servicios sexuales comerciales, y resulta que todos ellos dicen que nunca han estado con una víctima de trata, ¿no? Y esto es muy similar a lo que pasa con el tema de la violencia. De todas tenemos amigas, todas las personas tenemos amigas, primas, conocidas que han sido víctimas de violencia de género, todas las personas. Sin embargo, muy pocas pueden decir o podemos decir que conocemos agresores. ¿Por qué? Bueno, pues porque a eso se reducen los pactos patriarcales, ¿no? Y por eso es tan importante el análisis interseccional y una perspectiva de género al analizar los contextos. Pues sí, porque hay pactos patriarcales que van encubriendo este tipo de conductas y es más, ni siquiera lo voy a decir desde la voluntad, sino porque lo tenemos tan socializado que lo hemos normalizado, que ya no lo vemos, ¿no? Como el tema de la trata. O sea, tenemos tan normalizado que, o teníamos, creo que ahora cada vez menos, es lo que les digo de la denuncia que va a la alza en la finalidad de explotación en el ámbito doméstico, pues teníamos tan normalizado tener una persona que esté en nuestra casa y que nos ayude con el quehacer,
sin pagarle, y lo que decíamos es, bueno, no le pago, pero es que, oye, come de mi comida y de mi luz y de mi techo y de no pagar renta, pues que haga algo. Ajá, pues sí, pero si te la trajiste con engaños y está en tu casa con servicios domésticos y no le pagas, querida, eso es trata, ¿no? O sea, y es esto, o sea, empezar a mirar no desde el privilegio, sino desde las condiciones sociocontextuales en las que nos encontramos. Entonces, bueno, ¿qué está pasando ahora? ¿Cómo estamos entendiendo la mecánica de la trata de personas? Bueno, pues en definitiva, estamos en un sistema capitalista neoliberal donde las personas nos hemos ido convirtiendo más que sujetas o sujetos en objetos, ¿no? En objetos de producción de bienes. Y entonces vemos perfectamente normal el tema de la explotación sexual y por eso les decía, bueno, si nosotros les preguntamos a los caballeros, que son quienes en su mayoría consumen los servicios sexuales comerciales, pues la gran mayoría de ellos dicen, no, pues la trata está mal, sí está mal, claro, pues todas las personas sabemos que está mal, pero, pero si se consumen esos servicios, no, bueno, pero es que yo no estuve con una víctima de trata, yo estuve con una prostituta, ¿no? O con una sexoservidora. Pues claro, porque las víctimas no tienen aquí un letrero que diga, yo soy víctima. No, pues yo las veo bien sonrientes, hasta bailan y dicen, no, ganan más que uno. Pues sí, o sea, esos son los estereotipos y los mitos alrededor también de la trata de personas que muchas veces nos vamos comprando, que vamos socializando y entonces dejamos de mirar la trata. ¿Cuál es el problema? Pues que también pasa en el sistema jurídico, ¿no? También pasa en el momento de juzgar. Y entonces yo les invito a que en algún momento puedan darse una vuelta por estos diagnósticos y por estas cifras y ubiquemos cuál es el número de denuncias que existen en el caso, bueno, previo a 2016, de averiguaciones previas abiertas por el delito de trata, después de 2016, ¿no? ¿Qué pasa con las carpetas de investigación abiertas por el delito de trata? Y después pensemos en las sentencias condenatorias, ¿no? ¿Cuáles ya causaron estado y cuáles han sido sentencias condenatorias, ¿no? O sea, ¿cuántas denuncias hay? ¿Cuántos expedientes se abrieron? ¿Cuántas carpetas o cuántas averiguaciones se abrieron por el delito? ¿Cuántas causaron, cuántas llegaron a sentencia? ¿Y cuántas son sentencias condenatorias? Y de verdad, o sea, es más, no se los voy a decir para que de verdad hagan su tarea. O sea, de verdad, chéquenlo y es un balde de agua fría en la cara, porque también nos habla de quiénes y cómo se está llegando a la justicia, quiénes están accediendo, ¿no? Esto de, bueno, vamos a dividir entonces en delitos de fuero federal y en delitos de fuero común, y también es muy interesante porque, una vez más, hablemos del enfoque interseccional. Cuando hablamos de delitos de fuero común, decimos, pues es que esta víctima es víctima de un tratantillo X, o sea, es del novio, el novio, ¿no? Pues es que sí, pues se enamoró, es que también la chamaca es medio, pues mensa, ¿no? Es que, y eso, ¿no? Eso es revictimizar, o sea, decimos, bueno, pues es que ya por tonta, insisto, eso nos pasa por no mirar desde un enfoque interseccional. Mirar desde el enfoque interseccional nos haría darnos cuenta de que no es que sea tonta, es que a las mujeres se nos ha educado y cultivado para amar y para hacer todo por amor, ¿no? Se nos ha criado de esta manera, aun cuando a la fecha decimos, no, ahora ya es la igualdad. Y ahora a todas, o sea, si yo soy mamá de un hijo y una hija, seguro que voy a contestar que los crío igual. O sea, difícilmente un papá o una mamá dice, no, yo sí los crío diferente. O sea, no, todo el mundo dice que nos cría igual y al final, pues no es cierto, ¿no? Siempre les pongo el ejemplo de Ana de Miguel que dice, bueno, pues si eres niña y acabas de nacer, tan fácil como que te perforan las orejas. A los varones no. Tan sencillo como que llevas el apellido del padre, no de la madre. Y eso en el mundo simbólico, en el mundo social, también se traduce diferente. O sea, se vive diferente, crea construcciones psíquicas distintas. De dominación si eres varón, subordinación si eres mujer. Y nos toma un proceso largo de deconstrucción que eso se frene, ¿no? Aparte, el bombardeo por medios de comunicación, mandándonos señales igual de falsos empoderamientos, ¿no? De, no, hombre, ahora la mujer domina. ¿Sale? ¿Dónde? O sea, claro, ha conquistado espacios de poder, por supuesto. ¿Estamos mejor que en el siglo XVIII? Seguro, pero eso no quiere decir que hemos llegado a la igualdad. Entonces, la mirada y el enfoque de todas estas aristas, bueno, nos hace
construir espacios de diagnóstico, de diálogo y de reflexión que realmente nos inviten a repensarnos desde dónde estamos juzgando. Bueno, ¿y qué pasa? Que llegamos con esta cosmovisión de, pues ya todo es igual, aquí tratamos igual a todos, pues sí, es que esta niña, pues sí, es que es medio mencita, y entonces se enamoró y el hombre la explotó, y en lugar de ver que realmente es toda una sociedad que nos construye como seres al servicio de les otres, ¿no? De todas las demás personas. La culpamos a ella, ¿no? Culpamos a la víctima, decimos, pues sí, es que es bien tonta, es que se deja, es que pues, bla. Y aparte decimos, pues es de un tratantillo cualquiera, ¿no? Entonces la dejo en un delito de fuero común. Y a los hombres, por ejemplo, que se llevan como jornaleros, pues lo catalogo como un delito de fuero federal. Y podríamos decir, bueno, ¿y eso qué? Ah, pues resulta que si es delito de fuero común, pues hay un presupuesto y un proceso y un algo para ellos y ellas, y si es delito de fuero federal también. Y de los últimos informes que rinde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dice, bueno, es que más del 80% de víctimas que se han visto beneficiadas por el tema del pago de la reparación del daño, al ser un delito de fuero federal, pues son varones, más del 80%. Y recuerdan que yo les dije que según el informe de 2019, tanto de CNDH como de UNODC, el 80% de las víctimas son mujeres. Entonces también desde ahí hay que analizar cuándo las mujeres están accediendo a la justicia funcional, restaurativa, sustantiva, si están llegando al pago de la reparación del daño, ¿no? Cuando decimos, bueno, ya causó Estado y la sentencia es condenatoria, sale, ¿y qué pasó después con esa mujer? Sí se logró el pago de la reparación del daño, y no solo por la cuestión material, ¿no? Porque muchas veces también dicen, ay, es que entonces ahora ya son interesadas y lo que quieren es la lana. No, compañeros y compañeras, lo que pasa es que también se necesita el factor económico para tomar terapia psicológica, para pagar el abogado, para tomar talleres antropológicos, para ir a grupos terapéuticos, para emprender, para cuidar a los hijos y las hijas, para poder terminar de estudiar, o sea, para que toda la vida que se destruyó, digo, es irreversible y el daño es irreparable. Sin embargo, las condiciones económicas que le permitan a esta sobreviviente acceder a servicios que ayuden a incorporarlo para el empoderamiento y para sanar, pues bueno, son necesarios, ¿no? Porque, insisto, vivimos en un sistema capitalista neoliberal, ¿no? Entonces, pues necesitamos de este tipo de recursos. Ahora, el tema igual de la libre elección, y lo digo también para el ámbito doméstico, ¿no? Porque a veces también lo perdemos de foco. Lo mismo que decimos con el tema de los servicios sexuales comerciales, está para el ámbito doméstico. Si nosotras y nosotros pensamos en prostitución, generalmente el foco de atención van a ser las mujeres, que son quienes más se prostituyen, no solo en México, sino también alrededor del mundo. Les decía que el 65% seguimos siendo mujeres, ¿no? Siguen siendo mujeres víctimas. En el caso de los servicios domésticos, pues resulta que también quienes son víctimas son mujeres, porque seguimos pensando que las mujeres están o para los servicios sexuales o para los servicios al interior del hogar. Pero siempre estamos para los servicios, ¿no? Entonces, una vez más, dejar de mirar desde el enfoque de género, desde la mirada interseccional, es pensar que las mujeres que están en los servicios domésticos también es que están ahí porque quieren y ellas lo están eligiendo, y entonces sí que se queden sin seguro, sin prestaciones, sin nada. Pues bueno, eso es mirar desde el privilegio y poder darle herramientas a los juzgadores y juzgadoras para entender el delito de trata. Es decir, que cuando las mismas víctimas digan, no, no soy víctima de trata, porque también les quiero comentar que generalmente las víctimas de trata, les decía que no denuncian que son víctimas de trata, ¿no? Lo que denuncian es que son víctimas de violencia, y muchas veces, bueno, quien sí es experto, que es el Ministerio Público que está tomando la entrevista, se da cuenta que hay trata, pues entonces se empieza a integrar por trata, ¿no? Pero sí, las personas en términos generales no son expertas en trata de personas ni especialistas en la materia. Entonces, la gran mayoría de los casos que se han detectado, sobre todo últimamente, han sido debido a las denuncias que se hacen por la violencia. Y también es muy importante, por ello, comprender que la violencia y las violencias subyacen a la trata de personas. Me parece que esto, pues igual, les voy a estar compartiendo un poco después, como paréntesis, en algún momento igual
con la Comisión de Derechos Humanos vamos a hacer otra platiquilla que habla justo de esto. Pero bueno, tener esta información de todas las violencias que subyacen a la trata puede dar a la juzgadora o al juzgador un enfoque diferente que permita juzgar desde ahí e identificar cuáles son todas estas categorías sospechosas que están subyacentes a la trata, que están subsumidas en la trata de personas, ¿no? Pues sí, es que resulta que primero es una mujer. ¿Y por qué eso es una categoría sospechosa, no? Si ya estamos en igualdad, bueno, por lo que les acabo de comentar. No, no estamos, ¿no? La educación sigue siendo sexista, seguimos teniendo un montón de estereotipos y roles de género, un montón de condiciones de subordinación y dominación, a pesar de que digamos que no están, bueno, están en nuestro inconsciente y las reproducimos. Es algo que ni siquiera podemos ver. Las formas solo se han vuelto más sutiles, pero la verdad es que siguen estando ahí, ¿no? El tema de la edad, pues también les expliqué por qué. El tema de la raza, bueno, pues obviamente porque seguimos siendo personas plagadas de estos conceptos colonizadores y discriminadores, claramente, ¿no? El tema de la etnia y de la clase, porque obviamente también esto performa diferentes realidades. Y, ay, Dios mío, yo ya me fui así como bla, 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 con el tiempo. Bueno, performa diferentes realidades y por tanto va posicionando en condiciones de dominación y subordinación a otras personas. Es decir, por un lado están las personas con el capital económico, simbólico, cultural también. No todo es económico, ¿no? Eso es como muy sociología de Bourdieu, que les recomiendo que lean si les interesa. Entonces, todo este capital social hace que una clase dominante mantenga el poder y que aquella clase que no tiene acceso a este capital cultural, social, económico, se quede en una sujeción de dominación. Y si nosotros y nosotras perdemos de vista todo esto, entonces terminamos aventando unos comentarios como, pues, las mujeres que están ahí porque quieren. Sí, es que son tontas porque las enamoran. Pues es que la verdad es que les gusta el dinero fácil. Bueno, pues sí, está ahí limpiando casas porque no quiso estudiar, es floja. Eso es no pensar en, o porque, pues sí, ahí está bien, ¿por qué tendría que ser explotación si vive ahí en la casa de la patrona o del patrón que tan buena onda es que la tiene viviendo ahí y le da hasta de su comida? O sea, esto es perder de foco todas las condiciones de vulnerabilidad alrededor de estas personas, ¿no? Lo mismo de la exclusión con las personas con discapacidad, el cómo no las miramos, no construimos, o sea, es como si ellas no fueran víctimas de trata ni de explotación, o sea, no construimos herramientas para ellos y ellas. Y el tema de no mirar, pues la sitúa en condiciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? O sea, vaya, ni siquiera las visibilizamos, no las tenemos en la agenda para construir herramientas tanto de atención como de prevención. Y entonces hace un rato les decía que iba a regresar con el tema de las personas trans porque uno de los ejemplos que siempre les pongo que tiene que ver más con preguntas que con respuestas es ¿qué pasa con la comunidad trans? Es decir, hay refugios para ellos y ellas y podríamos pensar, pues no hay así como no hay baños para ellos y ellas y ahora hay baños para todos y todas, pues entonces que no haya refugios para comunidad trans. Lo que siempre les digo es, recuerden que ustedes tienen también que pensar en los derechos, y ahí sí lo digo, por ejemplo, para el tema jurídico, ¿no? De las autoridades, pues los derechos de los niños, niñas y adolescentes o de las mujeres y qué pasaría en un caso de una mujer transgénero, ¿no? Y no transexual, que no haya transitado todavía físicamente, ¿no? Quiere decir que tiene un cuerpo de varón que no corresponde al género con el que ella se identifica. Por ejemplo, si yo no tuviera este cuerpo y fuera un hombre, ustedes están viendo un hombre, pero pues yo me identifico como mujer y soy víctima de trata y entonces yo quiero entrar a un refugio y pues solo hay los refugios, ok, para mujeres, niñas y adolescentes víctimas de trata. Y ustedes tienen ahí a las víctimas que también han vivido eventos traumáticos y muchas de ellas no quieren ver un cuerpo de un varón, no todo lo que
en el refugio trabajamos con el equipo de mujeres y ellas están cómodas porque no ven ningún cuerpo, ninguna cara de un varón que muchas veces les recrea eventos traumáticos. ¿Dónde ponemos a esta mujer transgénero? ¿Qué hacemos con ella? ¿Las estamos incluyendo o no? ¿Cuáles están siendo nuestras acciones? ¿Cuáles están siendo los espacios en donde ellas van a estar también? ¿No? Hablo, por ejemplo, en este caso. Pero también puede ser de un hombre trans. ¿A dónde lo voy a mandar? ¿Cómo lo voy a incluir en la agenda pública? ¿Cuáles son las acciones afirmativas que se necesitan para la comunidad trans? Y digo, también lo pongo en la mesa, sobre todo por los últimos movimientos sociales que se han hecho en favor de la comunidad trans, ¿no? Esto de la ley Agnes que se está empujando y todo esto. Bueno, es importante mirarlo, una vez más, porque si no lo miro ni siquiera me lo pienso. Ahora, también eso es pensar desde el enfoque interseccional. ¿Todas las personas de todas las finalidades de la trata necesitan un refugio? Sí, no, ¿por qué? Bueno, pues tendríamos que identificar cuáles son los procesos de las diversas finalidades de la trata y cómo atender esta diversidad, porque muchas veces lo que queremos hacer es meter todo en un saco y decir, bueno, a todas les vamos a dar el mismo tratamiento. Pues no se puede, porque resulta que el enganche para unas fue por medio del enamoramiento, ¿no? Por ejemplo. Y entonces el tratamiento tiene que ver con el desenganche emocional y con el desmontaje de todos los hitos patriarcales también. Pero para quienes fueron victimizadas a lo mejor y enganchadas para las labores agrícolas, resulta que el gancho fue otro, ¿no? Tendiente como a la necesidad económica. Y entonces lo que esa mujer necesita, más que el refugio y estar pasando por un proceso de desintoxicación como, pues, tanto patriarcal como emocional, lo que necesita es una capacitación no solo para producir, sino también para autogestionar, ¿no? Las cuestiones económicas, finanzas básicas, o sea, es otra la atención que necesita. Para eso nos sirve la mirada interseccional, ¿no? Para ubicar cuáles son las necesidades de cada grupo, de cada individuo o individuo, y así poder generar planes de atención para estas personas sobrevivientes y también para juzgar desde ahí. Es decir, nos ha tocado, ¿no?, que las personas encargadas de impartir justicia pues digan, no, no puede ser víctima porque se ve que sí es inteligente y sí quería. No puede ser víctima porque estudiaba la uni, así como que la hayan engañado, pues no. Bueno, hay que atender a las categorías sospechosas antes y analizarlas desde esta mirada interseccional para poder juzgar y para poder posicionarnos, porque si no, pues lo que estamos haciendo es juzgar desde el privilegio, ¿no? Entonces, bueno, yo voy cerrando ahí porque creo que he hablado mucho y quisiera saber, bueno, si tienen alguna pregunta o si hay alguna pregunta que quieran que estemos contestando o si hay algún punto sobre la mesa que quieran que podamos dialogar o reflexionar o plantear también pues para mejorar los cuestionamientos que nos estamos haciendo hoy en día alrededor de la trata de personas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Mitzi, por este análisis tan interesante. Y sí tenemos algunas preguntas, pero antes de pasar a esas preguntas, Paco Antares nos pregunta si podrías repetir el nombre del libro sobre análisis interseccional. No sé si se lo puedes repetir, Mitzi. Claro, bueno, el que yo les decía es Neoliberalismo Sexual, el mito de la libre elección, y es de Ana de Miguel. Si quieren leer sobre todo lo que es análisis interseccional, también les recomiendo mucho a la jurista Alda Facio, es una abogada muy buena que habla sobre todas las categorías sospechosas, y de Alda Facio generalmente lo que van a encontrar son artículos más que libros. Entonces, artículos académicos del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM hay un montón, entonces sí se los recomiendo, están libres en PDF y es legal, entonces está bien, ustedes pueden consultarlo. Perfecto. También, por otra parte, Rosario Quijano Flores nos dice y nos pregunta, dice, así como lo dices, hay empresas que les pagan a sus empleados por honorarios
y la labor de esos empleados es realmente de jornada y van más allá de sus horarios para dar resultados. Y me parece que pregunta, ¿también es una trata de personas lo que, o que les pagan menos por ser menores de edad? No Bueno, sé. ahí son dos temas diferentes, ¿no? Uno, yo creo que me fui como hilo de media y no les expliqué justo el tema de trata. Para que exista trata de personas, el tipo penal debe contar con tres elementos: actividad, medio y fin. En la actividad está toda captación, acogida, recepción, transporte y traslado, ¿no? Esa es actividad, que es como el verbo de la captación. El medio, que es pues donde está la pieza clave, es por medio de cualquier forma de coacción, fraude, rapto, engaño, bla, ¿no? O de las condiciones de vulnerabilidad de una persona o de sujeción o dominación de una persona sobre otra, y el fin para la explotación. Bueno, esta es la definición del protocolo Palermo. Nuestra ley general tiene instrumentalizada una definición muy similar. El tema es, la trata implica siempre explotación, pero no toda explotación o lo que consideramos socialmente como explotación es trata. Yo puedo decir, me siento muy explotada porque trabajo, no sé, 10 horas, ¿no? Y mi contrato es de prestación de servicios profesionales y no es un contrato laboral y debería ser laboral. Bueno, pero no hay explotación porque, no hay trata, perdón, porque acuérdense que es actividad medio-fin en la trata, y el medio en la trata tiene que ser una forma de coacción o alguna forma truculenta donde la persona desde la esfera volitiva no está accediendo. Es decir, yo le estoy mintiendo a la persona. Y en los contratos que generalmente se firman por prestación de servicios profesionales, pues no existe engaño alguno, ¿no? Ahí estipula que es un contrato por prestación de servicios profesionales y que tú tienes que entregar un producto. Generalmente así va el tema de la prestación de servicios profesionales, ¿no? Yo te contrato para que tú cumplas el objetivo fulanito. Ojo, yo no estoy diciendo que sea correcto, que esté bien o que esté padre, ¿eh? Solo estoy diciendo que son figuras jurídicas distintas, ¿no? Y entonces en el contrato de servicios profesionales, que tiene una naturaleza civil, pues obviamente no me van a dar prestaciones porque no tiene una naturaleza laboral, ¿verdad? Y yo puedo decir, oye, pero estoy trabajando, esto debería ser un contrato laboral. Pues puede ser, pero en un inicio, desde mi conocimiento y mi voluntad, yo firmé que pues sí quería ingresar a este proyecto o a este programa mediante una contratación por servicios profesionales. Insisto, yo no digo que esté bien o que esté padre o que sea muy benéfico para las personas que lo llevan, porque entiendo que hay falta de seguridad social, que un montón de cosas, pero también creo que, como les decía en un principio, ¿no? El tema del sistema económico actual está, pues sí, no sé si la palabra es obligando, pero está moviendo o desplazando a muchas empresas para que se haga la gran mayoría de contratos por prestación de servicios profesionales y no por temas laborales, ¿no? Que son más cuestiones empresariales, que la verdad yo no soy muy experta en derecho corporativo, bueno, ni muy ni nada, o sea, no es lo mío, pero bueno, entiendo que va de ahí. Y sí entiendo que muchas veces trabajas más horas, pero también les voy a decir algo. Por ejemplo, si a mí me contratan por un proyecto, puede ser, bueno, porque también esa es la idea, ¿no? Que un día trabaje 16 horas, o sea, eso ya será como mi decisión, ¿no? Y otro día trabaje 2 horas. O sea, yo sabré cómo voy vinculando mis tiempos, pero tengo que entregar un producto, ¿no? Y sí entiendo que va de ahí. Y la otra, la de los niños, bueno, pues ahí sí hay un tema, ¿no? En teoría, las personas menores de edad no pueden ser sometidas a trabajo porque va en contra de sus derechos a libre y pleno desarrollo. Entonces, ahí sí estamos hablando de otra figura, ¿no? Yo no puedo tener un contrato de ningún tipo, ¿no? Ni laboral, ni civil, ni de nada con una persona menor de edad, precisamente porque no tiene la capacidad jurídica para representarse a sí mismo, y pues por lo tanto mi contrato no va a ser válido. Y aparte, si el tema es como laboral, bueno, pues sí habría por ahí que investigar de qué se trata, ¿no? O sea, en teoría los niños no trabajan. Y quiero decir algo alrededor de la trata por la finalidad de mendicidad forzada. Y voy a retomar el enfoque interseccional. Nosotros vemos y nosotras podemos ver a personas menores de edad en los cruceros
pidiendo dinero. Y podemos pensar, ¿eso es explotación? No siempre. O sea, tampoco se va a criminalizar la pobreza. Hay que mirar la pobreza también, ¿no? Y a eso me refiero con el enfoque interseccional. No podemos decir, todas las personas que están en los cruceros están siendo explotadas por un particular. Ahí habría que pensarse en la trata, y lo voy a dejar con las y los expertos de derechos humanos, ¿no? Cuando se habla como de las violaciones a derechos humanos por acción o por omisión, y bueno, también está la aquiescencia, ¿no? Que es, bueno, ¿y qué está haciendo el Estado para permitir que esto pase o no en temas de derechos humanos y de pobreza? O sea, es decir, pues sí, la gente necesita comer, ¿no? Y las familias enteras necesitan comer. Y muchas de estas familias tienen a los hijos e hijas, sí, siendo explotados, y muchas otras, pues, por necesidad en las calles. Lo que también es bien cierto es que cada vez que nosotras damos una moneda, atamos a una persona a la calle, independientemente de si es trata o si es necesidad. La persona no puede salir de ese ciclo porque hay un refuerzo constante que es la moneda, ¿no? Si yo le doy algo, pues no va a salir de la situación de calle o de la mendicidad forzada, ¿no? Ya sea forzada por particulares o forzada por condiciones estructurales. Entonces, bueno, eso, no criminalizar siempre la mendicidad y o la pobreza. Pero pues hay que poner un acento también en qué está pasando con las personas menores de edad que están trabajando, porque bueno, legalmente no está permitido. Igual, Adriana Berrabet nos pregunta, ¿cómo se llega a la justicia restaurativa en materia de trata de personas? Uy, les decía hace un rato que hay daños en materia de trata, obviamente, y en otros delitos que son bastante profundos o que dejan secuelas bastante profundas, que no permiten reparar el daño, ¿no? Son daños irresarcibles e irreparables en cuestiones físicas y psicológicas. Pero el tema de ir restaurando es como pues, las obras de arte, ¿no? Ir reedificando y resignificando el proceso por el que pasaron las personas, ¿no? ¿Cómo se llega a ellos? Bueno, a partir de los medios a los que pueden acceder las víctimas, y entonces un modelo integral de acompañamiento permite que esta resignificación logre la reedificación también de la propia persona, ¿no? Que vuelva a tomar agencia y que ahora no lo viva desde el dolor, sino desde la paz, ¿no? También como desde la lección y todo esto. O sea, la lección no para ella, ¿no? No como de, ay, fue una lección de vida y entonces ahora es mucho mejor. Pues no, tampoco, eso sería brutal. O sea, como de, pues qué bueno que me pasó esto porque ahora habla. No, cero. Sino desde una paz diferente y de esto que me pasó a mí, no quiero que me vuelva a pasar y no quiero que le vuelva a pasar a ninguna otra persona. Ojalá no me hubiera pasado, pero ahora también comparto y trabajo y comparto mi experiencia, no solo en los medios, sino comparto mi experiencia porque nosotras tenemos un modelo de atención que implica la transdisciplinariedad, es decir, lo que las víctimas nos dicen a nosotras, lo que las sobrevivientes nos dicen a nosotras, son temas que vamos incorporando y tejiendo para estructurar una mejor atención para las usuarias a las que sigamos atendiendo. Entonces, esa es una forma también donde ellas van sentando precedente, y la otra es que esta justicia restaurativa, bueno, es una justicia que no les revictimice a ellas, que sí puedan rehacer sus vidas y que en algún momento también puedan soltar, ¿no? Aquello que les hizo daño. Más que la figura que se tiene de la justicia terapéutica, por ejemplo, de, bueno, pues nos sentamos y está aquí con el agresor y ya negociamos y nos abrazamos y nos perdonamos. En la justicia restaurativa es únicamente que ella pueda sentir paz, que pueda soltar aquello que le hace sufrir, y en ese soltar está también como soltar todas las ataduras heteronormadas y patriarcales que la unían a relaciones violentas, ¿no? Que no se repitan los mismos patrones, que se pueda restaurar de una forma positiva y constructiva desde un espacio de agencia, de autonomía y de independencia. Y esta autonomía en todos los sentidos, y esta independencia también, es decir, independencia emocional, económica, física, mental, etcétera. También Salvador López Hidalgo nos pregunta que cuál es la diferencia entre identificar la trata e identificar la trata por las categorías sospechosas.
La identificación de la trata, o sea, del fenómeno de trata se va a dar igual, ¿no? Pero identificar las categorías sospechosas cambia el posicionamiento que tenemos alrededor de la trata o frente a la trata, ¿no? Es decir, lo que les comentaba. Si yo veo a una mujer en situación de calle ofreciendo servicios sexuales comerciales, en lugar de pensar, pues sí, es que es prostituta, puedo pensar, a ver, si es una mujer que se ve como de 16 años, súper producida, no habla español, ¿no? Porque estoy escuchando que a duras penas puede mencionar 3 palabras. Y siempre hay alguien vigilándola, ¿no? Como del otro lado. Entonces puedo pensar que no estoy frente a una mujer en situación de servicios sexuales comerciales voluntarios, sino frente a una víctima potencial de trata. ¿Qué puedo hacer? Pues hacer una denuncia anónima a los números, bueno, se los voy a dar, de todo, es el 800-5533-000 o al 911 y hacer mi denuncia a donde me canalizan para que se le dé seguimiento. Pero las categorías sospechosas no es que no forman otras categorías otras finalidades de la trata. A lo que nos ayuda a mirar las categorías sospechosas es a identificar las estructuras que sostienen a esa trata. Es decir, si ya sé, por ejemplo, que voy a poner otro ejemplo, ¿no? En esta cosa de la confusión de servicios sexuales comerciales voluntarios y forzados, bueno, están las categorías sospechosas. Una vez que las identifico, puedo hacer mi denuncia. Y la otra es, una vez que ya sé que la víctima es víctima de trata, en lugar de decir, ay, pues qué tonta, no manches, ¿cómo se quedó ahí tanto tiempo? Oye, pero ¿cómo era posible que fuera y viniera y le diera el dinero a este cuate si él ni estaba ahí? No, pues yo creo que ella sí quería. Justo el análisis interseccional nos hace quitar estos prejuicios y empezar a mirar distinto, ¿no? De, bueno, pues sí, las mujeres nos hemos construido a partir del amor romántico, los varones también se han construido en estructuras de poder y dominación, entender que una de las razones, les decía, por las que se sostiene el delito de trata es porque hay un mercado de demanda y de consumo, o sea, es como el tema de la violencia, ¿no? Si nosotros no miramos desde el enfoque interseccional, decimos, pues la violencia se mantiene porque las mujeres son tontas, porque se dejan, porque no han aprendido a no dejarse. Pues no, o sea, la violencia se mantiene porque hay reproductores de violencia. La trata se mantiene porque hay consumidores de servicios sexuales comerciales, ¿no? Y por eso va a cambiar el enfoque desde una mirada interseccional y de mirar todas las categorías pues sospechosas, ¿no? Si es una menor de edad, si es una persona con discapacidad, si es una persona migrante, o sea, todo esto es lo que nos debe mandar el mensaje de cómo se gesta la trata de personas a partir de estas condiciones de vulnerabilidad. Por otro lado, Paco Antares nos dice, ¿qué sucede con las mujeres transexuales que se encuentran dentro de los centros penitenciarios? ¿Cómo identificar si se exponen a la trata con las personas privadas de la libertad? Y nos dice si se deben trasladar a la sección femenil, las mujeres privadas de la libertad las reciben bien, como que son varias preguntas. Ajá, eso, a ver, va, tú dale. Ajá, yo creo que la primera dice, bueno, lo primero que pregunta es, ¿qué sucede con las mujeres transexuales que se encuentran dentro de los centros penitenciarios? Bueno, para empezar, ahí veo complicado que haya una mujer transexual dentro de un centro penitenciario y eso sí, porque, híjole, las comisiones de derechos humanos de los estados que sean, se los pondrían como camotes. Si es transexual, ojo, hay que checar, o sea, una mujer trans sexual, ¿no? Es que ya pasó por toda la transición, ¿no? Ya es, el cuerpo ya lo tiene de mujer, el proceso hormonal también y el proceso psicológico también. Entonces, difícilmente dejarían a una mujer transexual en una prisión. Supongo que son las mujeres transgénero, ¿no? O sea, si siguen teniendo un cuerpo de varón y siguen en detención. Bueno, insisto, si es la primera, o sea, ¿qué pasa con las mujeres transexuales? Bueno, pues sí hay que cambiarlas de centro penitenciario, centro de reinserción social, porque pues estaríamos ante una violación grave a sus derechos humanos y sexuales y de todo, ¿no? Esa sería la primera. La segunda es, bueno, si es transgénero, entonces es más complicado, porque
justo lo que les decía, ¿no? Eso es trampa porque yo hice primero esa pregunta. O sea, ¿qué hacemos con ellas? ¿En qué espacio les ponemos? El tener un espacio aparte para comunidad trans no es discriminación. O sea, eso sigue estando en la mesa de debate y yo creo que aquí, más que, ven, para eso sirve el análisis interseccional, más que pensarlo desde nosotras y desde nuestras necesidades o nosotros como un grupo pues heteronormado o cis o como le quieran llamar, habría que incluir a las personas de la comunidad trans a reflexionar y discutir sobre estos temas, ¿no? Y ponerlo en la agenda pública también y saber hacia dónde podemos co-construir. ¿Y cuál era la segunda pregunta? ¿Qué Bueno, pasaría? ¿Cómo las reciben las mujeres en los centros de reinserción social a las mujeres trans? ujú. Pues eso, si es transgénero, o sea, si yo lo que veo es a un cuerpo de un varón en un lugar donde estamos puras mujeres, pues yo supongo que sería un proceso, pues la verdad es que no lo sé, o sea, no quiero aventurarme a dar un comentario porque desconozco, pero no lo sé, o sea, no sé cómo lo recibirían las mujeres. Algunas yo creo que sin mayor complicación y algunas otras seguramente les molestaría por el tema de los espacios que se comparten, en donde también el tema de la intimidad es importante. Y en cuestiones de trata, no solo para las personas trans están en riesgo, o sea, no solo las personas privadas de su libertad trans están en riesgo, sino las personas privadas de su libertad pueden estar en riesgo también en materia de trata de personas, porque una vez más, esa es una condición de vulnerabilidad, es una categoría sospechosa. Si es una persona privada de su libertad, esto la deja en una situación de vulnerabilidad y hay que mirar desde ahí para la persona que sea trans, cis o como gusten llamarle, ¿no? Ok, pues creo que quedaron contestadas varias de, bueno, las preguntas de esta pregunta. Y la siguiente pregunta que nos hacen es que nos las hace Juan Carlos Castrejón y nos dice, ¿qué programas sociales existen en Puebla para ayudar a estos niños en explotación laboral? ¿Qué programas sociales existen en Puebla para ayudar a los niños en explotación laboral? Bueno, más que los programas sociales, primero sería la denuncia. O sea, si están en explotación laboral, pues que se haga la denuncia y que se siga como el proceso penal conducente. Y los programas van a depender de las instancias que se vinculen. Por ejemplo, DIF tendrá unos programas especiales, va a depender mucho también de la situación, ¿no? Si los padres sabían o no, si eran otras personas las que les explotaban, bueno, a lo mejor se puede hacer la recuperación de los menores y regresarlos a el entorno familiar, que es quien les daba en algún momento la cobertura emocional, si son los mismos padres o madres quienes les están explotando, entonces una vez más, DIF va a ver a quien nombra como tutor de estos niños y niñas y cuáles son los programas a los que va a, o que va a implementar, a los que va a ingresar a estos niños. Se verá si es de Puebla, si no, si hay colaboración y se van a un refugio, porque en Ciudad de México hay refugios también especializados para niños y niñas. Entonces, va a depender mucho de las condiciones de los niños y las niñas que estén siendo victimizados por este delito. Y también hay refugios especializados en menores de edad, ¿no? Ya sea para niños varones solo hay uno, está en el norte del país, y no sé si en Ciudad de México. Y para niños y niñas, bueno, sí hay varios, ¿no? Que son con enfoque de infancia. Pero bueno, va a depender de las condiciones. Por eso les decía, si están siendo victimizados por sus familias, pues retirarlos de las familias. Si están siendo victimizados por un otro, pues recuperarlos y ver si la familia es una red de apoyo funcional y viable y entonces reintegrarlos, ¿no? Con un programa de apoyo integral para toda la familia, incluyendo a los niños y las niñas. Y bueno, ya por último, Violeta Loyola nos dice que cuáles son tus redes sociales para poder seguirte. Dice que está formando un grupo de voluntariado de mujeres en la Sierra Norte del estado de Puebla. Uy, qué padre. Pues gracias, o sea, gracias por lo que estás haciendo. Bueno, las redes sociales son las de la organización. Estamos como Antus, A-N, T de Tito, H-U-S, A-C, en Facebook, Twitter e Instagram. Y ahí vamos compartiendo materiales constantemente. Nos pueden buscar por ahí. Si en algún momento quieren o
quien sea, ¿no? Hacer proyectos colaborativos, están interesados o interesadas en generar campañas de prevención con sus hijos e hijas. Digo, la verdad es que ahora mismo estamos entrando un poco más duro al tema de violencia digital y trata. Entonces, y justo como resultado de la pandemia y del acceso a Internet desmedido, etcétera. Pero bueno, si en algún momento están interesados o interesadas en generar estrategias preventivas o de sensibilización en materia de trata, pues escríbanos, ¿no? Pueden ser por medio de las redes sociales o en la página, estamos como www.antus.org.mx y ahí está nuestro correo electrónico, nos escriben y nos vamos poniendo de acuerdo. Agradecemos mucho siempre la colaboración con la sociedad civil o con otras instituciones que también se suman al combate de la trata. Bueno, pues hay muchísimos más comentarios saludándote, felicitándote por el tema, Mitzi. Pero bueno, también en pos del tiempo que tenemos, pues recordarle a todos los que nos han seguido en esta transmisión y la invitación que también hace Mitzi de poderles escribir ahí a Antus y a Mitzi por correo electrónico, contactarlos por la página, porque pues recordar que también esta conferencia se queda grabada y se queda en las redes sociales de la comisión. Y bueno, la gente que a lo mejor la vea con posterioridad, pues igual me imagino que no habrá ningún problema en que escriba algún correo electrónico y te pueda hacer alguna pregunta, ¿verdad, Mitzi? Sí, claro, claro, yo feliz de responderles. Muchas gracias. Bueno, pues no me resta más que agradecer a todas y todos los que nos escucharon el día de hoy, en esta mañana, con esta súper interesante plática. Y como ya lo dijo Mitzi, vamos a estar teniendo otras dos pláticas más adelante con ella. Entonces, pues invitarlos a que estén atentos en las redes, a las invitaciones, a que se inscriban a estas pláticas. Y bueno, Mitzi, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros pues esta conferencia. Gracias a ustedes de verdad por el tiempo y de verdad si quedaron más preguntas que respuestas, está buenísimo. Armamos otra cosa y vamos pues reflexionando alrededor de estos temas. Muchas gracias y que tengan una excelente semana. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.